Hey, hola, ¿qué tal chicos? Les doy la bienvenida nuevamente al canal y para este video les voy a enseñar cómo podemos navegar en el modo incógnito o de manera privada en el navegador de Google Chrome. Pero primero que todo tienes que saber algo que definitivamente muchos pasan por alto, y es que no estamos completamente seguros navegando en el modo incógnito. Es decir, nosotros no podemos creer que no van a rastrear nuestra actividad de navegación utilizando simplemente este modo de Google Chrome. Y enseguida te voy a explicar por qué no estamos completamente seguros en el modo incógnito. Sin más nada que decir chicos, vámonos directamente al grano, como siempre a los 3 puntos del icono de Google Chrome, y vamos a ver acá donde dice nueva ventana incógnito. Lo podemos abrir también con control mayús N. Vamos a dar clic aquí y miren lo que pasa. Se nos va a abrir otra ventana completamente independiente a la que ya tenemos principalmente en Google. Es decir, en esta ventana que aparece oscura vamos a navegar de forma privada. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a registrar nuestro historial de navegación, no se van a registrar las cookies y los datos en los sitios, ni la información introducida en formularios. Es decir, de manera local, todo lo que nosotros busquemos en internet no va a haber registro de ello. Por ejemplo, voy a dar control H, que sería el historial, y miren lo que nos aparece. En incógnito, los sitios web que visitan no se guardan. Ahora, ¿qué es lo que se guarda cuando nosotros navegamos en este sitio? Es posible que algunos sitios que visitemos registren nuestra actividad. Aquí mismo nos lo dice el navegador de Google Chrome. Lo otro sería la empresa o centro educativo. Es decir, si estamos abriendo nuestro navegador bajo una red institucional, por ejemplo, universidad, escuela, esta actividad siempre va a quedar completamente registrada. Y principalmente también, evidentemente, sería nuestro proveedor de servicios de internet, que siempre lo está viendo prácticamente todo. Y de hecho, existen algunos comandos que se ejecutan por el CMD donde puede registrar el historial de navegación, aunque localmente no se va a registrar dentro del navegador. Aquí no podemos abrir tampoco ningún tipo de perfil, nada de eso. Por ejemplo, si solamente puedes acceder a un computador en tu casa y es de tu hermano o tu papá, bueno, en fin, y no quieres que ellos vean lo que tú buscaste en el navegador, ahí simplemente puedes acceder al modo incógnito y buscar, por ejemplo, productos que quiere comprar en Amazon para ofrecer un regalo. Bueno, todos estos aspectos los podemos tener en cuenta para navegar de manera incógnita y que no se den cuenta. Lo que sí hace el modo incógnito es, por ejemplo, agregar los favoritos y también lo que descarguemos, pero no lo tendrá en el navegador. Es decir, por ejemplo, si yo doy control J en descargas, miren que las descargas se van a ejecutar normalmente y lo va a guardar en la carpeta de descargas de nuestro sistema operativo. En el modo incógnito es posible que tu información aún siga siendo visible, por ejemplo tu dirección IP, cuando ingreses a alguna cuenta, por ejemplo en Gmail, por ejemplo si yo abro Gmail de aquí, bueno, esa información va a quedar registrada siempre. Entonces, como les digo chicos, no crean que están seguros completamente navegando en este modo de incógnito. Ya hay otras configuraciones y ajustes adicionales, por ejemplo VPN y todo ese software que evita que rastreen nuestra ubicación, nuestra dirección, se implementa junto a un modo incógnito. Pero lo que les quiero aclarar es que el modo incógnito es algo superficial para utilizarlo de manera local únicamente. Pero para algo básico está más que bien utilizar nuestro navegador en modo incógnito. Y ya si no vamos a utilizar más el modo incógnito y terminamos todas nuestras consultas, lo único que hacemos es cerrar el navegador y únicamente vamos a verificar que en el historial no hay absolutamente nada guardado en el navegador, ya que todo se ejecutó mediante una búsqueda en el modo incógnito. Entonces nada chicos, eso es todo por este video. Espero les haya quedado bastante claro el tema del modo incógnito en Google Chrome, que la verdad no es muy complejo de entenderlo, para que así sepan realmente qué es lo que están haciendo en este modo. Eso es todo por este video chicos, espero les haya servido de ayuda. Si es así, les pido que por favor le den un me gusta al video, compártanlo, se suscriban al canal para que apoyen el contenido que estoy creando. Si tienen alguna duda, déjenmela por favor en los comentarios. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.